Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a nuestra clase virtuales. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Historia Universal, que corresponde al tema número 9, que habla de un tema importante, ¿no? Después de la restauración europea, después de la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico. Recordemos pues que lo que buscaba Napoleón era difundir las ideas de la ilustración a través de toda Europa y el mundo, ¿no? Y cosa que lo logró. Sin embargo, a su derrota, los imperios, pues, europeos trataron de restaurar sus las monarquías y eliminar todo tipo de influencia de la Revolución Francesa, pues, ¿no? Sin embargo, pues, eso no fue bien tomado por una clase naciente, pues, ¿no? La burguesía que empezó a surgir en ese entonces, no lo tomó tan bien, pues, ¿no? Por ello, esta burguesía se organizó y de cierta manera impulsó las revoluciones liberales de 1830 a 1848, ¿no? Con el fin de que, pues, de cierta manera, de ya no aceptar, pues, a las monarquías absolutistas que existían en ese entonces. Por ello, al promediar del siglo XIX, se hizo evidente que la política de restaurar el absolutismo ya no tenía cabida en la historia, ya no iba más. Por ello, pues, se desatan ciertas manifestaciones, pues, ¿no? Una vez más, en 1830 y 1848, Francia fue el escenario de grandes ensayos políticos y sociales, desde donde se expandieron como réplicas de un cataclismo hacia otros países. Este no es otra cosa que las revoluciones, pues, liberales que surgen en Francia, ¿no? Para ello tenemos una confrontación pues, de ideologías, de posicionamientos políticos. Pues, ¿no? Por un lado tenemos al conservadurismo y por el otro tenemos al liberalismo. Bueno, el conservadurismo ya lo conocemos, pues no buscaba mantener el régimen absolutista de las monarquías, pues no la idea de proveniencia del poder proveniente de Dios hacia los reyes, ¿no? Y por otra parte se encontraban los liberales. Por ello, pues a este proceso se le conoce como las revoluciones liberales, ¿ya? El liberalismo, pues, fue una tendencia política propagada por la burguesía, orientada a salvaguardar la libertad del individuo y justificación última del Estado, ¿no? Buscaban establecer un Estado con el voto popular, ¿no? Representación civil, entre otras cosas, ¿no? Acabar en sí con el régimen absolutista de las monarquías. Pues el liberalismo político se expresa en la lucha contra regímenes absolutistas, pues, ¿no? Tenemos así tenemos, ¿no? Una línea de tiempo, el 1830, el alzamiento nacionalista en Polonia, en el 31 Giuseppe Mazzani funda la organización Los Jóvenes de Italia, en 1833 muere Fernando VII, le sucede Isabel II, en 1837 muere Guillermo IV de Inglaterra, le sucede su sobrina, en 1838 avance liberal en Suiza, en 1848 pues insurrección y nacionalista en Italia, ¿ya? Todo esto ocurre pues en el proceso, ¿no? De estas levantamientos, de estas revoluciones liberales. Bueno, esta imagen es bastante conocida, ¿no? De la Croix, ¿no? Es bastante conocida. Pertenece pues al proceso de la revolución de 1830. Fue un movimiento político dirigido por la burguesía francesa, ¿no? Con la participación de los sectores populares contra la restauración del absolutismo en Europa. Las causas, pues encontramos que el gobierno autoritario absolutista de Carlos X, en perjuicio de la burguesía liberal, a esto se le suma el gran descontento social de las clases populares y la crisis económica que entonces acarreaba a Francia. Entre sus antecedentes encontramos al reinado de Luis XVIII. Este rey Borbón tuvo un reinado moderado, ya que estableció un gobierno parlamentario y promulgó una carta constitucional conocida como la Carta Otorgada, que atrajo a los liberales modernos, pues no, estableció un gobierno parlamentario y promulgó una carta constitucional conocida como la Carta Otorgada. Luego tenemos el reinado de Carlos X, quien fue un rey reaccionario animado por una poderosa sed de venganza, a quien ya se le conocía con el nombre de Rey de los Emigrados, ¿no? Sin embargo, el detonante fue pues que se considera
como tal las ordenanzas de julio, ¿no? Que establecen en 1830, justamente el 25 de julio, pues, ¿no? Promulgada por el ministro Jules Polignac, ¿no? Con ellas se suspendía la libertad de prensa, se disolvía la Cámara Legislativa y se restringía el derecho al voto. Ojo con ello, pues, ¿no? Eso fue el detonante, ¿no? Los desarrollos de los hechos, pues, ¿cómo ocurren? Bueno, por presión de la iglesia y la nobleza se cambió a Silver Visconde de Martignac, que eres un liberac, por el príncipe Jules, que era un aristócrata y conservador, pues, ¿no? Se genera una gran oposición entre la figura de Lafayette, jefe de la Guardia Nacional, el periodista Adolfo Thiers, fundador del periódico La Nacional, y el profesor Gisot, bastante conocido, pues, ¿no? Se producen también las jornadas de protesta y rebelión el 27, 28 y 29 de julio por parte de los obreros y estudiantes. El Palacio de la Obré fue ocupada por los campesinos. Por su parte, el ejército apoya a los insurgentes. Ojo con esos datos. También, pues, los republicanos, bonapartistas y monárquicos liberales se unieron a la rebelión. Arrinconada y sin respaldo político y militar, Carlos X renunció y marchó al exilio en Gran Bretaña. También pues se proclamó rey el duque de Orleans con el título de Luis Felipe I, conocido como el Rey Ciudadano. Con ello se implantó la monarquía constitucional, marginando a la aristocracia del gobierno. Con el voto censitario, para los que tenían buen nivel económico y educativo, se marginó del poder y del gobierno al pueblo. O sea que no se había solucionado nada, ¿no? Entonces, sin embargo, tuvo una gran influencia esta primera rebelión de 1830, ¿ya? En Alemania, ejemplo, pues Metternich logró reprimir los movimientos liberales y nacionalistas en estados como Hannover, Hersey, Sajonia y Baden. En el caso de Italia, pues las tropas austriacas se encargaron de contener a los insurgentes nacionalistas en 1831. Giuseppe Mazzini, ideólogo de la unificación italiana, funda la agrupación La Joven Italia. En los Países Bajos, a fines del 1830, Bélgica proclama su independencia de Holanda. Ojo con ello, pues, ¿no? Tenemos la Revolución de 1848, que es el foco de la revolución, pues nuevamente Francia. De ahí se difunde a la mayor parte de Europa y del mundo, ¿no? Entre sus causas tenemos la discriminación política a la pequeña burguesía y el proletariado por parte del gobierno de Luis Felipe I en beneficio de la gran burguesía francesa. También pues tenemos la explotación de la clase obrera que se sentía defraudado por el gobierno de Luis Felipe I, y esto se suma a la oposición de los partidos políticos que empezaron a surgir en ese entonces, como el socialismo, ¿no? El socialismo utópico. También tenemos al detonante, que es la prohibición de un banquete público a celebrarse en París en febrero de 1848. Esto coincidía con la manifestación en contra del gobierno el 22 de febrero, pues, ¿no? Tenemos el desarrollo de los hechos de esta rebelión. Las elecciones generales de 1846 dieron una confortable mayoría al gobierno de Isoc, pero las reuniones privadas de la oposición se multiplicaban. El gobierno decidió entonces abolir el derecho a la reunión. Se producen las protestas del escritor Lamartine en la National y del socialista utópico Luis Blanc. Se producen las jornadas del 23 y 24 de febrero, donde los estudiantes y los obreros salieron a las calles, se levantaron barricadas para enfrentarse a las fuerzas del orden público. Luis Felipe destituyó a Gisoc, pero fue demasiado tarde. Con el apoyo de la Guardia Nacional, los grupos revolucionarios ingresaron al Palacio Real y obligaron al rey a abdicar. Con esto se proclamó la Segunda República, siendo elegido presidente Luis Napoleón Bonaparte, ¿no? El nuevo gobierno abolió la esclavitud, se suprimió la pena de muerte para los reos políticos, se restableció la libertad de prensa y se implantó el sufragio universal. Por su parte, Luis Blanc fomentó la creación de talleres nacionales controlados por el Estado con el fin de establecer pues, mayor empleo para las clases populares, ¿no?
Se producen también las jornadas de junio por la negativa del gobierno de compartir gabinete con los socialistas, ¿no? Las protestas callejeras de obreros y estudiantes fueron duramente reprimidas por el ejército comandado por Cavaignac. Ojo con ello, Cavaignac es quien reprime pues a estas jornadas de junio. Con esto se selló el triunfo de la burguesía liberal, pues, ¿no? En 1851 se produce la abolición de la Segunda República y la proclamación del Segundo Imperio francés con Luis Napoleón Bonaparte, quien adoptó el título de Napoleón III, nada más ni nada menos, ¿no? Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido toda la sesión por hoy. Nuevamente vemos pues un imperio napoleónico nuevamente, pues, ¿no? Bueno, nos encontramos en una próxima sesión de Historia Universal.